El olor a pizza fría y a gasolina barata se me pegó a la ropa esa noche, como si supiera que iba a ser la última vez que olería algo tan normal. ¿Estás lista? Tenía las manos sudadas sobre el manubrio de la moto, una de T175 que mi viejo había comprado usada cuando yo todavía no sabía ni amarrarme los zapatos, y el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Eran las 11 de la noche de un viernes de agosto de 1987 y yo, Miguel Ángel Restrepo, un pelao de 23 años que no había hecho nada más peligroso en su vida que robarle un beso a la novia del vecino, estaba a punto de entrar por error al lugar más peligroso de Colombia. La carretera estaba oscura como Boca de Lobo y yo llevaba 40 minutos perdido buscando una finca que supuestamente quedaba por el lado de Doradal, pero el hijueputa que había hecho el pedido me había dado las indicaciones más enredadas que he escuchado en mi vida. Después del puente me había dicho: cojas a la derecha donde está el palo de mango grande, y luego siga derecho hasta que vea una entrada con un arco de piedra. Lo que no me dijo, lo que nadie me advirtió, fue que esa descripción coincidía exactamente con la entrada de la Hacienda Nápoles. Yo trabajaba en Pizzería Don Luigi desde hacía 8 meses, un negocio pequeño que quedaba en el centro de Medellín, cerca del Parque Berrío. El dueño era un italiano gordo que se llamaba Enzo, pero que todos conocíamos como Don Lucho porque así le quedaba más fácil a la clientela. Pagaba mal pero puntual, que en esa época ya era bastante, y me dejaba usar la moto del negocio para hacer las entregas. Mi mamá, doña Carmen, vivía conmigo en un apartamento de 2 cuartos en el barrio Manrique, y cada peso que yo ganaba se iba en el arriendo, en los remedios para su diabetes y en la cuota del colegio de mi hermana menor, Patricia, que tenía 15 años y soñaba con ser enfermera. Mi viejo se había ido hacía 6 años con una peluquera del barrio Boston y desde entonces no habíamos vuelto a saber de él, así que yo era el hombre de la casa, aunque todavía me temblara la voz cuando tenía que hablar con los cobradores. Esa noche había llegado un pedido raro. Don Lucho me lo llamó a la cocina con esa cara que ponía cuando algo no le cuadraba y me mostró el papelito donde había anotado la dirección. Vea, mijo. Este pedido es para una finca por el lado de Doradal. Son como 3 horas de ida y vuelta, pero el man pagó por adelantado y dejó propina grande. 200,000 pesos por 4 pizzas. Yo me quedé mirándolo como si me hubiera dicho que la Virgen María había llamado a pedir una hawaiana. ¿200,000? Don Lucho, eso es más de lo que yo gano en 2 meses. Por eso mismo se lo estoy ofreciendo a usted, Miguel. Usted es el único repartidor que tengo con moto propia y que no se pierde ni yendo al baño. El cliente dijo que era una fiesta privada y que necesitaba las pizzas antes de la medianoche. Si llega tarde, no hay plata. La decisión no fue difícil. Con 200,000 pesos podía pagar 3 meses de arriendo, comprarle los zapatos nuevos que Patricia necesitaba para el colegio y hasta sobrar para llevar a mi mamá al médico particular en vez de hacer esas filas eternas en el hospital. Agarré las pizzas, las metí en la caja térmica que amarraba a la parrilla de la moto y salí de Medellín por la autopista que llevaba hacia el Magdalena Medio. El problema empezó cuando se me acabó el asfalto bueno y la carretera se convirtió en un camino de tierra lleno de huecos que me hacían saltar en el asiento como si estuviera montando un caballo bravo. La luna estaba llena, pero las nubes la tapaban cada rato. Y yo no tenía más luz que el faro amarillento de la moto que apenas alumbraba unos metros adelante. Pasé el puente que el cliente había mencionado. Vi un palo de mango que me pareció grande, aunque en esa oscuridad todos los árboles se veían iguales. Y seguí derecho hasta que apareció un arco de piedra que tenía algo escrito arriba, pero no alcancé a leer qué decía porque estaba demasiado oscuro y yo iba demasiado rápido. Lo primero que noté fue que el camino de entrada era demasiado bueno para ser de una finca normal. Era pavimento liso, bien mantenido, con faroles a los lados que iluminaban jardines perfectos y estatuas de animales que yo nunca había visto en mi vida. Pasé junto a lo que parecía ser un elefante de verdad, pero me dije que tenía que ser una estatua porque los elefantes no existían en Colombia, ¿cierto? Seguí adelante porque ya había entrado y dar la vuelta me pareció más raro que seguir hasta la casa principal para preguntar. La casa no era una casa, era un palacio. Tenía columnas blancas como las que uno veía en las películas de romanos, ventanas enormes por donde salía luz amarilla, y un parqueadero lleno de carros que yo solo había visto en revistas, Mercedes-Benz, BMW, un Porsche rojo que brillaba como si lo acabaran de sacar de la vitrina. Había música sonando, algo de salsa mezclado con vallenato, y risas que salían de adentro junto con el olor a carne asada y a trago fino.
Me bajé de la moto con las piernas temblando, no de frío, sino de algo que todavía no podía identificar. Saqué las pizzas de la caja térmica y caminé hacia la puerta principal tratando de parecer seguro, como si supiera exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Un tipo grande, con bigote grueso y una camisa de flores abierta hasta el pecho, me salió al encuentro antes de que pudiera tocar. ¿Quién sos vos y qué haces acá? Tenía una mano detrás de la espalda y yo no necesitaba ver qué escondía para saber que era algo que podía matarme. Buenas noches, señor. Soy de Pizzería Don Luigi. Traigo un pedido de 4 pizzas para esta dirección. El tipo me miró de arriba abajo como si yo fuera un insecto que se había metido a su casa. Tenía los ojos pequeños y oscuros y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. ¿Pizzas? Aquí nadie pidió pizzas, marica. Me dieron esta dirección, señor, por el lado de Doradal, después del puente, donde el palo de mango, entrada con arco de piedra. El tipo se quedó callado un momento procesando lo que le había dicho, y luego soltó una carcajada que me heló la sangre. Home, ¿vos sabés dónde estás parado? No, señor, la verdad no. ¿Estás en la Hacienda Nápoles, parcero? La casa del patrón. El mundo se me detuvo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y que las piernas se me convertían en gelatina. La Hacienda Nápoles, la casa de Pablo Escobar. El lugar del que todo el mundo hablaba en voz baja, donde decían que había zoológico privado con hipopótamos y jirafas, donde se hacían fiestas que duraban semanas enteras, donde desaparecía la gente que caía mal. Y yo estaba ahí parado, con 4 pizzas frías en las manos, como el idiota más grande de Antioquia. Yo me equivoqué de dirección, señor. Me voy ya mismo, no quiero causar problemas. Traté de dar un paso hacia atrás, pero el tipo me agarró del brazo con una fuerza que me hizo soltar un quejido. Vos no te vas a ir a ningún lado hasta que el patrón sepa que estás acá. Nadie entra a esta finca sin que él lo autorice, y vos entraste. Me arrastró hacia la adentro de la casa y yo sentí que estaba caminando hacia mi propia tumba. El interior era todavía más impresionante que el exterior. Pisos de mármol, cuadros enormes en las paredes, lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz. Había gente por todas partes. Hombres con cadenas de oro y mujeres con vestidos que dejaban poco a la imaginación, todos riendo y bebiendo como si el mundo fuera suyo. Y en cierta forma lo era. El tipo del bigote me llevó hasta una sala donde había un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa de billar. Reconocí a uno de ellos inmediatamente porque su cara salía en todos los periódicos, en todos los noticieros, en todos los carteles de Se Busca que pegaban en las esquinas de Medellín. Era más bajo de lo que imaginaba, con una barriga que se asomaba por debajo de la camisa, bigote poblado y ojos que parecían estar evaluando todo el tiempo si valías la pena o si eras descartable. Patrón, encontré a este man en la entrada. Dice que es repartidor de pizzas. Pablo Escobar levantó la vista del taco de billar que tenía en las manos y me miró con una curiosidad que me dio más miedo que si me hubiera apuntado con un arma. ¿Pizzas? Sí, señor, don. Pablo. Me equivoqué de finca. Venía a entregar un pedido y me perdí en la carretera. ¿Y cómo entraste? Por la entrada principal, señor. Estaba abierta. Uno de los hombres que estaba junto a la mesa, un tipo flaco con cara de rata y ojos saltones, soltó una risa burlona. ¿Abierta? ¿Limón? ¿No dejaste gente cuidando la entrada? El que me había traído, el del bigote que ahora sabía que se llamaba Limón, se puso pálido. Patrón, los muchachos estaban ahí. Este man tuvo que pasar sin que lo vieran. ¿Sin que lo vieran? 4 pendejos armados, ¿no pueden ver una moto con un man cargando pizzas? El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Pablo Escobar se acercó a mí con pasos lentos, estudiándome como si fuera un animal exótico que había aparecido en su sala. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Restrepo, señor. ¿De dónde sos? De Medellín, del barrio Manrique. ¿Y trabajás repartiendo pizzas? Sí, señor, en Pizzería Don Luigi, cerca del Parque Berrío. ¿Tenés familia? Mi mamá y mi hermana Monroe, señor. Vivo con ellas. Pablo se quedó callado un momento, mirándome fijamente, y luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. Limón, trae las pizzas que cargaba este man. El Limón salió corriendo y volvió un minuto después con las 4 cajas que yo había dejado tiradas junto a en la moto. Pablo las abrió una por una, inspeccionando el contenido como si estuviera evaluando un cargamento de cocaína. ¡Están frías! Señor, es que el viaje desde Medellín es largo y
No te estoy reclamando, parcero. Solo estoy diciendo que están frías. Se volteó hacia el tipo de cara de rata que había hablado antes. Kika, vos tenés hambre. La Kika, porque así lo llamaban aunque fuera hombre, se encogió de hombros. Siempre tengo hambre, patrón. Entonces comámonos estas pizzas. Y vos, Miguel Ángel, te vas a sentar con nosotros y me vas a contar cómo hiciste para entrar a mi casa sin que nadie te viera. No era una invitación, era una orden. Me senté en una silla que alguien trajo y durante las siguientes 2 horas conté mi historia una y otra vez mientras Pablo Escobar y sus hombres se comían las pizzas frías y me hacían preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mi familia, mis sueños. Cada respuesta que daba sentía que podía ser la última, que una palabra equivocada podía significar un balazo en la cabeza y un viaje al río Magdalena con piedras amarradas a los pies. Pero algo pasó esa noche que cambió todo. Pablo Escobar, el hombre más buscado de Colombia, el capo de capos, el patrón del mal, decidió que yo le caía bien. Quizás fue porque le hice gracia a la historia de cómo me había perdido siguiendo las indicaciones de un cliente borracho. Quizás fue porque le recordé a alguien, o porque vio en mí algo que yo todavía no sabía que tenía. O quizás simplemente estaba de buen humor esa noche y decidió no matarme por capricho. Miguel Ángel, vos tenés huevos para haber entrado acá solo. O sos muy valiente o muy pendejo. Creo que más pendejo que valiente, señor. Pablo soltó una carcajada genuina que hizo que todos los demás se rieran también. Aunque estoy seguro de que la mitad no sabía de qué se reían. Me caes bien, parcero. Vos no sos como los otros que vienen acá buscando trabajo, lamiéndome las botas, diciéndome lo que quiero oír. Vos sos honesto. Y la honestidad es algo que yo valoro mucho. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Su agarre era firme pero no amenazante, como el de un tío que te está dando un consejo. Te voy así a hacer una propuesta. Vos seguís trabajando en tu pizzería, seguís con tu vida normal, pero de vez en cuando me vas a hacer unos favorcitos. Nada peligroso, nada que te meta en problemas. Solo entregas, como las que ya haces, pero para mí. Y yo te voy a pagar bien, muy bien. ¿Qué clase de entregas, señor? ¿Paquetes? ¿Sobres? Cosas así. Vos no necesitas saber qué hay adentro. Solo los llevas de un punto a otro como si fueran pizzas. ¿Qué decís? Yo sabía exactamente lo que me estaba proponiendo. Sabía que esos paquetes no iban a contener documentos legales ni regalos de cumpleaños. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea de la que no había regreso. Pero también sabía que decir que no probablemente significaba no salir vivo de esa casa. ¿Y si digo que no? Pablo me miró con esos ojos que habían visto morir a cientos de personas, que habían ordenado masacres y bombardeos, que no conocían la piedad. Entonces te vas a tu casa y no volvemos a vernos. Pero Miguel Ángel, vos ya sabés dónde queda mi casa, ya conoces a mi gente, ya viste cosas que muy pocos han visto. ¿Vos crees que yo puedo dejar que alguien con esa información ande por ahí suelto? El mensaje era claro. Aceptaba o moría. No había tercera opción. Acepto, señor. Sabía que eras inteligente, parcero. Limón, lleva a Miguel Ángel a la salida y asegúrate de que llegue bien a Medellín. Y decile a los pendejos de la entrada que mañana hablamos sobre cómo un repartidor de pizzas los pasó sin que se dieran. Cuenta. Esa noche, mientras manejaba de regreso a Medellín con el corazón todavía latiéndome a 1000 por hora, no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Había entrado por error a la casa del hombre más peligroso de Colombia y había salido vivo. Más que vivo, había salido con un trabajo nuevo, uno que pagaba mejor que cualquier cosa que pudiera conseguir en mi vida normal. Pero también sabía que ese trabajo tenía un precio y que tarde o temprano iba a tener que pagarlo. Los primeros meses fueron fáciles, demasiado fáciles. Un par de veces a la semana recibía una llamada de un número desconocido diciéndome dónde recoger un paquete y dónde entregarlo. Siempre eran lugares públicos, cafeterazas, parques, esquinas de barrios que yo conocía bien. Nunca me decían qué había adentro y yo nunca preguntaba. Solo nos recogía, entregaba y al final del día encontraba un sobre con billetes debajo de la puerta de mi apartamento. Mi mamá notó el cambio casi inmediatamente. Empecé a llegar con mercado del bueno, con carne de verdad en vez de las vísceras baratas que comíamos antes. Le compré los zapatos nuevos a Patricia y hasta le pagué un curso de primeros auxilios para que fuera adelantando en su sueño de ser enfermera. Cuando me preguntó de dónde salía la plata, le dije que don Lucho me había dado un aumento y que estaba haciendo horas extras. No sé si me creyó.
pero no preguntó más. En la pizzería las cosas seguían igual. Don Lucho nunca supo que la noche que me mandó a Doradal terminé en la hacienda Nápoles, y yo no tenía ninguna intención de contarle. Seguía haciendo mis entregas normales, las pizzas de siempre para los clientes de siempre, y nadie sospechaba que el mismo man que les llevaba la hawaiana con piña los viernes por la noche, también movía paquetes para el cartel de Medellín. Fue en una de esas entregas normales que conocí a Fernanda. Era una pelada de mi edad, pelo negro largo, ojos verdes que parecían tener luz propia, y una sonrisa que me dejó sin palabras la primera vez que la viste. Trabajaba en una panadería del barrio Laureles y había pedido una pizza para celebrar el cumpleaños de su abuela. Cuando llegué a entregar, ella abrió la puerta y yo me quedé parado como un idiota sin poder decir nada. ¿La pizza? Sí, perdón, sí, aquí está. ¿Cuánto es? Ya está paga. Ah, bueno, gracias. Iba a cerrar la puerta, pero yo, en un arranque de valentía que todavía no sé de dónde salió, la detuve. Oiga, ¿usted cómo se llama? ¿Por qué quiere saber? Porque me gustaría invitarla a tomar algo. Un café, un jugo, lo que sea. Fernanda me miró de arriba a abajo, evaluándome como había hecho Pablo Escobar meses atrás, pero con una intención completamente diferente. ¿Y usted cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel Restrepo. Bueno, Miguel Ángel Restrepo. Si quiere invitarme a algo, va a tener que venir a buscarme cuando no esté trabajando. Yo trabajo en la panadería La Espiga de Oro, en Laureles. Salgo a las 6, y así empezó todo. Empecé a pasar por la panadería cada tarde después de mis entregas, al principio solo para verla, después para hablar con ella, y eventualmente para llevarla a caminar por el parque o a tomar tinto en alguna cafetería del barrio. Fernanda era hija de un mecánico y una costurera, gente humilde como yo, y soñaba con abrir su propia panadería algún día. Me contaba sus planes con una pasión que me hacía querer ser mejor persona, ser alguien que mereciera estar a su lado. El problema era que yo ya no era la persona que ella creía conocer. Cada vez que la veía, cada vez que la besaba, sentía que le estaba mintiendo. Ella pensaba que yo era un simple repartidor de pizzas, un pelao trabajador que hacía lo posible por salir adelante. No sabía que yo también era otra cosa, que llevaba paquetes que probablemente contenían droga o dinero sucio, que había estado en la casa de Pablo Escobar y que ahora trabajaba para él. Un día, como 3 meses después de que empezamos a salir, Fernanda me preguntó algo que me dejó helado. Miguel, ¿vos por qué siempre tenés plata? Digo, no es que me queje, pero un repartidor de pizzas no gana tanto como para llevarme a comer a restaurantes buenos y comprarme regalos bonitos. Estábamos sentados en una banca del Parque de Laureles, viendo cómo el sol se escondía detrás de los edificios. Yo tenía el brazo alrededor de sus hombros y ella estaba recostada contra mi pecho. Es que hago trabajitos extras. ¿Qué clase de trabajitos? Entregas, paquetes y vainas así. Nada del otro mundo. Fernanda se separó de mí y me miró a los ojos con una seriedad que no le había visto antes. Miguel, ¿vos estás metido en algo malo? No, mi amor. ¿Por qué decís eso? Porque en esta ciudad, cuando alguien dice que hace entregas y tiene plata de más, generalmente significa que está trabajando para los duros. Y yo no quiero estar con alguien que esté en esas. Fernanda, te juro que no estoy en nada malo. Son trabajos legales, de mensajería, empresas que necesitan mandar cosas rápido y pagan bien por eso. La mentira me salió tan fácil que me asusté. Había aprendido a mentir sin pestañear, a mirar a los ojos mientras decía cosas que no eran ciertas. Eso me asustó más que cualquier paquete que hubiera entregado. Fernanda pareció creerme, o al menos decidió creerme porque era más fácil que enfrentar la verdad. Me dio un beso y cambiamos de tema. Pero yo supe que esa conversación no había terminado, que tarde o temprano iba a tener que decidir entre la vida que estaba construyendo con ella y la vida que me estaba tragando poco a poco. Las cosas empezaron a cambiar cuando conocí a los otros. El Limón, el tipo que me había encontrado la primera noche en la hacienda Nápoles, empezó a buscarme cada vez más seguido. Al principio solo era para darme instrucciones sobre las entregas, pero después empezó a invitarme a tomar trago, a jugar billar, a pasar el rato con los muchachos del cartel. Yo traté de mantener distancia, de ser cordial pero no cercano, pero el Limón no aceptaba un no por respuesta. Home, Miguel, vos sos muy serio. Relájate, parcero. El patrón te tiene en buena estima, eso significa que sos de los nuestros. Yo solo hago las entregas, Limón. No soy de los nuestros.
Vos sos lo que el patrón diga que sos. Y si él dice que sos de confianza, entonces sos de confianza. Ahora tomate ese aguardiente y deja de hacerte el difícil. Fue en una de esas noches de trago que conocí a los otros personajes que iban a marcar mi vida. Estábamos en un bar del centro, uno de esos lugares donde la música estaba tan alta que había que gritar para que te oyeran. Y el limón me presentó a un grupo de tipos que parecían sacados de una película de gángsteres. Estaba Héctor Jaramillo, un contador flaco y nervioso que todos llamaban el calculador, porque era el encargado de manejar las finanzas del cartel. Tenía lentes gruesos, pelo engominado hacia atrás, y las manos le temblaban cada vez que levantaba el vaso de whisky. Decían que podía lavar millones de dólares sin dejar rastro, que tenía contactos en bancos de todo el mundo, pero que vivía aterrorizado de que algún día lo mataran por saber demasiado. También estaba Ramiro el Tuzo, un tipo enorme con una cicatriz que le cruzaba toda la cara desde la frente hasta la barbilla. Le decían el Tuzo porque había perdido un dedo en una pelea con machete cuando era joven, y ahora usaba esa mano mutilada para intimidar a la gente. Era el encargado de la seguridad de las caletas donde guardaban la droga y se rumoreaba que había matado a más de 30 personas con sus propias manos. Doña Amparo era la única mujer del grupo, una señora de unos 50 años que parecía una abuela cualquiera, pero que en realidad era la encargada de reclutar a las mulas que llevaban la coca a Estados Unidos. Tenía una red de contactos en los barrios pobres de Medellín. Conocía a cada familia desesperada que necesitaba dinero y sabía exactamente cómo convencerlos de que se tragaran condones llenos de cocaína a cambio de unos millones de pesos. Estaba también Gonzalo Betancur, un tipo joven, de mi edad, que todos llamaban el estudiante porque había dejado la Universidad de Derecho para trabajar con el cartel. Era el encargado de los abogados, de sobornar jueces, de hacer que los casos contra los muchachos desaparecieran del sistema judicial. Siempre andaba con un maletín lleno de documentos y una sonrisa de vendedor de carros usados. Y finalmente estaba Aurelio Monsalve, un viejo de unos 60 años que había sido piloto de la Fuerza Aérea antes de pasarse al lado oscuro. Le decían el capitán y era el encargado de coordinar los vuelos que llevaban la droga a Centroamérica y el Caribe. Tenía una calma que daba miedo, como si hubiera visto tantas cosas en su vida que ya nada podía sorprenderlo. Esa noche, mientras tomábamos y los otros contaban historias de operaciones pasadas, de millones de dólares movidos, de enemigos eliminados, yo me di cuenta de que ya no era un simple repartidor de pizzas que hacía favorcitos. Estaba sentado en una mesa con algunos de los hombres más peligrosos de Colombia, y ellos me trataban como si fuera uno de los suyos. El limón me pasó el brazo por los hombros y levantó su vaso. Por Miguel Ángel, el man que entró a la casa del patrón sin que nadie lo viera, el más berraco de todos nosotros. Todos brindaron y yo brindé con ellos, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo. La persona que se había sido antes de esa noche en la hacienda Nápoles se estaba desvaneciendo, y en su lugar estaba apareciendo alguien que yo no reconocía. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado estaba Fernanda, que cada día me hacía más feliz, que me hacía creer que todavía podía tener una vida normal. Por otro lado estaban las entregas, que cada vez eran más frecuentes y más grandes. Ya no eran paquetitos pequeños que cabían en el bolsillo. Ahora eran maletas enteras que tenía que llevar en un carro que el cartel me había dado. Un Renault 4 viejo que no llamaba la atención, pero que tenía compartimentos secretos donde cabían kilos y kilos de lo que yo prefería no saber qué era. Mi mamá empezó a preguntar más. Patricia empezó a notar que yo llegaba tarde y salía temprano, que a veces desaparecía por días enteros sin dar explicaciones. Un domingo, mientras almorzábamos sancocho en el apartamento, mi mamá me agarró la mano y me miró con esos ojos que solo una madre puede tener. «Mijo, ¿usted en qué anda metido?» «En nada, ma. Ya le dije, son trabajos extras». «Miguel Ángel Restrepo, yo lo parí a usted. Yo sé cuándo me está mintiendo. Y usted me ha estado mintiendo desde hace meses». Patricia dejó de comer y nos miró a los dos con preocupación. Tenía 16 años recién cumplidos y ya no era la niña que yo recordaba. Era una mujer joven que entendía más de lo que yo quería admitir. «Hermano, nosotras lo queremos. Si está en problemas, podemos ayudarlo». «No estoy en problemas. Estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. ¿No ven que ya no nos falta nada? Que tenemos comida, que tenemos plata para los remedios, que Patricia puede seguir estudiando. Hay cosas más importantes que la plata, mijo».
la tranquilidad, la paz, la honra. Esas cosas no se compran. Me levanté de la mesa sin terminar el almuerzo y me encerré en mi cuarto. Sabía que mi mamá tenía razón, pero no podía admitirlo. Admitirlo significaba aceptar que me había convertido en algo que siempre había despreciado. En uno de esos tipos que veía en las noticias, en uno de los que hacían que la gente tuviera miedo de salir a la calle. Esa noche soñé con mi papá. Lo vi sentado en una banca del parque, fumando un cigarrillo como solía hacer cuando yo era niño. Me miró con decepción, negó con la cabeza y se fue caminando sin decir una palabra. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y supe que algo tenía que cambiar. Pero el cambio que vino no fue el que yo esperaba. Era un martes de octubre, como a las 3 de la tarde, cuando recibí una llamada del Limón. Miguel, el patrón quiere verte. Ahora, ¿pasó algo? Vos solo vení, te mando la dirección. Llegué hasta una finca en las afueras de Medellín, un lugar que nunca había visto antes. Había carros por todas partes y tipos, armados caminando de un lado a otro con cara de preocupación. Algo gordo estaba pasando. El Limón me recibió en la entrada y me llevó hasta una sala donde estaba Pablo Escobar sentado en un sofá, rodeado de sus hombres más cercanos. La Kika estaba ahí, con esa cara de rata que nunca cambiaba. También estaban el Calculador, el Tuzo y varios otros que yo no conocía. Todos me miraron cuando entré, y el silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me iba a ahogar. Miguel Ángel, sentate. Me senté en una silla que alguien puso frente al patrón. Él me miró con esos ojos, que parecían ver a través de las personas, que parecían conocer todos tus secretos antes de que los dijeras. ¿Vos sabés por qué te mandé llamar? No, señor. Alguien está hablando, Miguel. Alguien de adentro está pasando información a los tombos, y yo necesito saber quién es. El corazón se me detuvo. Por un segundo pensé que me estaba acusando a mí, que de alguna forma habían descubierto algo que yo ni siquiera sabía que había hecho mal. Patrón, yo no he hablado con nadie. Se lo juro por mi mamá. Ya sé que no fuiste vos, parcero. Por eso te mandé a llamar. Necesito que me ayudes a encontrar al sapo. ¿Yo cómo voy a ayudar con eso? Vos sos diferente a los otros, Miguel. Vos no tenés ambición de poder, no querés subir en la organización, solo querés hacer tu trabajo y volver a tu casa. Eso te hace invisible. La gente habla delante de vos porque no te ven como una amenaza. Yo necesito que uses eso. ¿Qué quiere que haga exactamente? Quiero que escuches, que observes, que me digas si notas algo raro en alguno de los muchachos. Cualquier cosa, por pequeña que sea. Patrón, yo no soy ningún detective. Soy un repartidor de pizzas. Pablo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre. Ya no sos solo un repartidor de pizzas, Miguel Ángel. Ya no lo sos desde hace mucho tiempo. Esa noche, mientras manejaba de regreso a Medellín, entendí que había cruzado otro umbral. Ya no era solo un mensajero, un peón sin importancia en el tablero del cartel. Ahora era un informante, un espía dentro de la organización. Y eso significaba que mi vida valía aún menos que antes, porque si alguien descubría lo que estaba haciendo, me matarían sin pensarlo 2 veces. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Empecé a prestar atención a todo. A las conversaciones en los bares, a los gestos de los muchachos, a quién hablaba con quién, a quién desaparecía sin explicación. Cada noche llegaba a mi casa agotado, y no físicamente, sino mentalmente, de tanto analizar y sospechar de todo el mundo. Fernanda notó el cambio. Empezó a preguntarme por qué estaba tan distraído, por qué ya no la escuchaba cuando me hablaba, por qué a veces me quedaba mirando al vacío como si estuviera en otro planeta. Yo le decía que era el trabajo, que estaba cansado, que pronto las cosas iban a mejorar, pero ella no me creía y yo no podía culparla. Una noche, después de hacer el amor en su apartamento, Fernanda se sentó en la cama y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Miguel, yo te quiero de verdad, pero no puedo seguir así. ¿Así cómo? Así, sin saber qué pasa contigo, sin saber en qué andas metido, sin saber si mañana vas a aparecer muerto en una cuneta. Fernanda, no digas esas cosas. ¿Por qué no? ¿Porque son verdad? Miguel, yo no soy pendeja. Sé que estás trabajando para los duros. Sé que esos paquetes que llevas no son de ninguna empresa de mensajería. Sé que la plata que tenés no viene de repartir pizzas. Me quedé callado porque no tenía nada que decir. Ella tenía razón en todo. Solo te pido una cosa, Miguel. Salite antes de que sea demasiado tarde.
antes de que te maten o te metan preso, antes de que pierdas todo lo que importa. No es tan fácil, mi amor. Uno no se sale de esto así como así. Entonces encontrá la forma. Porque si no lo haces, yo no voy a estar ahí para verte caer. Esa noche me fui de su apartamento con el corazón roto y la cabeza llena de pensamientos oscuros. Sabía que Fernanda tenía razón, que tenía que salirme, que tenía que encontrar una forma de volver a ser el que era antes. Pero también sabía que Pablo Escobar no dejaba ir a nadie, que una vez que entrabas al cartel, solo salías de dos formas, en una bolsa de plástico o en una celda. Fue 2 semanas después cuando todo se derrumbó. Estaba en el bar de siempre, tomando con el Limón y algunos de los muchachos, cuando noté algo raro. El calculador, Héctor Jaramillo, estaba más nervioso que de costumbre. Le temblaban las manos más de lo normal y no paraba de mirar hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Lo seguí con la mirada durante toda la noche, y cuando se levantó para ir al baño, lo seguí. Lo encontré en el pasillo, hablando por teléfono en voz baja. No alcancé a escuchar todo, pero sí escuché suficiente. Sí, mañanas a las 10, en la Caleta del Norte. Ahí va a estar la mercancía y los muchachos. Solo tiene que mandar a los tombos y listo. El corazón se me detuvo. El calculador. Era el sapo. El tipo que manejaba millones de dólares para el cartel estaba vendiendo información a la policía. Y yo acababa de descubrirlo. Me escondí en una esquina antes de que me viera y volví a la mesa como si nada hubiera pasado. El resto de la noche fue una tortura. Cada vez que el calculador me miraba, sentía que sabía que yo sabía. Cada vez que se reía de un chiste, sentía que se estaba riendo de mí, de lo pendejo que era por haberme metido en todo esto. Esa noche llamé a Limón y le conté lo que había escuchado. Él se quedó callado un momento largo y luego dijo algo que me dejó helado. Miguel, vos acabas de firmar la sentencia de muerte de ese man. Espero que estés seguro de lo que escuchaste, porque si te equivocas, el que va a morir sos vos. Estoy seguro, Limón. Lo escuché clarito. Bueno, entonces prepárate. El patrón va a querer verte mañana temprano. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando la pared, pensando en lo que había hecho. Había condenado a muerte a un hombre que probablemente tenía familia, que probablemente tenía razones para hacer lo que hacía, que probablemente estaba tan atrapado como yo, y yo lo había entregado. A la mañana siguiente, cuando llegué a la finca donde estaba Pablo, encontré una escena que nunca voy a poder olvidar. El calculador estaba amarrado a una silla en medio de la sala, con la cara destrozada a golpes, la sangre chorreándole por la nariz y la boca. Pablo estaba parado frente a él, con una pistola en la mano, y me miró cuando entré. Miguel Ángel, vení, quiero que veas esto. Me acerqué con las piernas temblando, sin poder apartar la vista del hombre que había condenado. Este hijo de puta nos estaba vendiendo a los tombos. Gracias a vos lo descubrimos a tiempo. Salvaste la operación de mañana, salvaste a los muchachos, me salvaste a mí. El calculador levantó la vista y me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. Eran los ojos de un hombre que sabe que va a morir, que sabe que no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Miguel, alcanzó a decir con la voz rota. Yo tenía familia, tenía una hija. Los tombos me tenían amenazado. Me dijeron que si no cooperaba iban a... Pablo le metió un tiro en la cabeza antes de que pudiera terminar la frase. El sonido del disparo retumbó en mis oídos y vi cómo el cuerpo del calculador se desplomaba hacia adelante, todavía amarrado a la silla, con un hueco del tamaño de una moneda en la frente por donde salía sangre y algo más que no quiero describir. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Pablo se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. La misma mano que acababa de matar a un hombre. Vos hiciste lo correcto, Miguel Ángel. Ese man era un traidor y los traidores merecen morir. Ahora sos uno de los nuestros de verdad. Ya no hay vuelta atrás. Salí de esa finca con la ropa manchada de sangre que había salpicado cuando el calculador cayó. Manejé hasta un lugar apartado de la carretera, me bajé del carro y vomité hasta que no me quedó nada adentro. Después me senté en el piso, con la espalda contra una piedra, y lloré como no había llorado desde que era niño. Había matado a un hombre. No había jalado el gatillo, pero lo había matado igual. Y lo peor era que sabía que eso era solo el comienzo, que ahora que había cruzado esa línea, iban a venir más líneas que cruzar, más hombres que entregar, más sangre en mis manos. Esa noche, cuando llegué a mi casa, mi mamá me estaba esperando en la sala.
Me miró con esos ojos que siempre habían sabido leerme, y supe que ella también sabía. Que de alguna forma, con esa intuición que solo tienen las madres, sabía exactamente en qué me había convertido. Mijo, dijo con la voz quebrada, ¿qué hiciste? No pude responderle. Me encerré en mi cuarto y me quedé mirando el techo hasta que amaneció, pensando en el calculador, en su hija, en Fernanda, en mi mamá, en Patricia, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que todavía podía perder. Y fue entonces, en ese amanecer gris de octubre, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a salirme. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a encontrar la forma de escapar de todo esto antes de que me consumiera por completo, antes de que me convirtiera en uno de ellos, antes de que no quedara nada del Miguel Ángel Restrepo que había sido antes de esa noche fatídica en la hacienda Nápoles. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que Pablo Escobar ya tenía otros planes para mí, y que la decisión que yo creía que era mía nunca lo había sido. Los días que siguieron a la muerte del calculador fueron los más largos de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía mirar a mi mamá a los ojos sin sentir que ella veía la sangre que yo cargaba en las manos. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Héctor Jaramillo, esos ojos que me habían mirado justo antes de que Pablo le metiera el tiro, esos ojos que me preguntaban por qué, que me acusaban sin palabras de haberlo condenado. Me encerré en mi cuarto durante 3 días. Mi mamá tocaba la puerta cada tanto, me dejaba platos de comida que yo no tocaba, me hablaba a través de la madera con esa voz suave que usaba cuando yo era niño y tenía pesadillas. Pero ya no era un niño, y las pesadillas que tenía ahora no se iban con un abrazo y un vaso de agua. Patricia intentó hablar conmigo una vez. Entró sin pedir permiso, se sentó en la cama a mi lado y me miró con esos ojos que se parecían tanto a los de mi viejo. Hermano, no sé qué pasó, pero sea lo que sea, nosotras estamos aquí. Vos no entendés, Patty, no podés entender. Entonces explícame. Pero no podía. ¿Cómo le explicaba a mi hermana de 16 años que había entregado a un hombre a la muerte? ¿Cómo le decía que ese hombre tenía una hija, probablemente de su misma edad, que ahora iba a crecer sin papá por mi culpa? ¿Cómo le contaba que el dinero que pagaba su colegio, sus zapatos, sus libros, venía manchado de sangre? Solo necesito tiempo, Patty. Dame tiempo. Ella asintió y se fue, pero antes de cerrar la puerta me miró una última vez con una expresión que nunca voy a olvidar. Era la expresión de alguien que sabe que está perdiendo a alguien, pero que todavía no entiende cómo ni por qué. Al cuarto día me obligué a salir. Tenía que volver al trabajo, tenía que seguir con la farsa de mi vida normal. Tenía que pretender que todo estaba bien. Don Lucho me recibió en la pizzería con una palmada en la espalda y un comentario sobre lo flaco que me veía. ¿Qué le pasa, mijo? ¿Está enfermo? Solo un virus, don Lucho. Ya estoy mejor. Pero no estaba mejor. Cada entrega que hacía me recordaba la primera, la que me había llevado a la hacienda Nápoles. Cada paquete que recogía para el cartel me pesaba como si cargara piedras. Y cada noche cuando llegaba a casa y contaba los billetes que encontraba debajo de la puerta, sentía que estaba contando las monedas de Judas. Fue una semana después cuando todo empezó a derrumbarse de verdad. Estaba en el bar de siempre, tomando solo porque el Limón había tenido que salir de la ciudad por una vuelta, cuando entraron 3 tipos que yo no conocía. Tenían pinta de tombos, esa forma de caminar que tienen los policías aunque estén de civil, esa forma de mirar todo como si estuvieran evaluando amenazas. Se sentaron en una mesa cerca de la mía y empezaron a hablar en voz baja, pero yo alcancé a escuchar algunas palabras. El informante era el contador, pero alguien lo delató antes de que pudiera darnos más información. ¿Sabemos quién? Todavía no, pero lo vamos a averiguar. El corazón se me detuvo. Estaban hablando del calculador, estaban hablando de mí. Salí del bar tratando de parecer normal, de no correr, de no llamar la atención, pero por dentro estaba en pánico. Si los tombos descubrían que yo había sido el que delató al calculador, iba a tener enemigos de los dos lados. El cartel me mataría por haber llamado la atención de las autoridades, y las autoridades me meterían preso por ser cómplice de asesinato. Esa noche llamé a Fernanda. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba sentir que todavía había algo bueno en mi vida, algo que valía la pena salvar. Miguel, ¿qué pasó? Son las 2 de la mañana. Necesito verte. Ahora. ¿Estás bien? No, no estoy bien.
Por favor, Fernanda. Nos encontramos en el Parque de Laureles, el mismo donde habíamos tenido nuestra primera conversación seria. Ella llegó en pijama, con un saco encima, el pelo revuelto y los ojos llenos de preocupación. Miguel, me estás asustando. ¿Qué pasa? Tenés razón. Todo. Estoy metido en algo malo, algo muy malo, y no sé cómo salirme. Le conté todo. Le conté sobre la noche en la hacienda Nápoles, sobre Pablo Escobar, sobre las entregas, sobre el calculador. Le conté sobre la sangre que había salpicado mi ropa, sobre los ojos de un hombre muerto que me perseguían en sueños. Le conté todo porque ya no podía seguir cargando ese peso solo, porque necesitaba que alguien más supiera la verdad de quién era yo realmente. Fernanda me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, se quedó callada un momento largo, mirando el piso, procesando todo lo que le había dicho. ¿Mataste a alguien? No jalé el gatillo, pero lo entregué. Es lo mismo. No es lo mismo, Miguel. Para mí sí. Ella me tomó la cara entre las manos y me obligó a mirarla. Escúchame bien, vos no sos un asesino. Vos sos un pelao que se metió en algo que no entendía y que ahora está tratando de salir. Eso no te hace malo, te hace humano. Pero el calculador estaba vendiendo información. Iba a hacer que mataran a mucha gente. Vos no sabías que lo iban a matar, ¿cierto? Vos solo reportaste lo que escuchaste. Pero debí saber, debí imaginar lo que iba a pasar. Quizás, pero ya pasó, Miguel, ya no podés cambiarlo. Lo único que podés hacer ahora es decidir qué vas a hacer de aquí en adelante. Esa noche, sentado en esa banca con Fernanda, tomé la decisión de escapar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a encontrar la forma de salirme del cartel y empezar una vida nueva, lejos de Medellín, lejos de Pablo Escobar, lejos de todo lo que me había convertido en alguien que no reconocía. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. 2 días después, mientras hacía una entrega normal de pizzas en el barrio El Poblado, un carro negro se me atravesó en la calle. Antes de que pudiera reaccionar, 2 tipos me bajaron de la moto a la fuerza y me metieron en el asiento trasero. Tenían la cara cubierta con pasamontañas y armas que me apuntaban al pecho. ¡Quieto, hijueputa! Si te moves, te matamos. Me llevaron a una bodega en las afueras de la ciudad, un lugar abandonado que olía a óxido y a miedo. Me amarraron a una silla, la misma posición en la que había visto al calculador, y me dejaron solo en la oscuridad durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente alguien entró, no era quien yo esperaba. No era Pablo, no era el Limón, no era ninguno de los muchachos del cartel. Era un tipo que yo nunca había visto, con traje gris, corbata roja y una cara que parecía hecha de piedra. Miguel Ángel Restrepo, el repartidor de pizzas que entró a la hacienda Nápoles. ¿Quién sos vos? Alguien que lleva mucho tiempo buscando una forma de llegar a Pablo Escobar. Y vos, Miguel Ángel, vas a ayudarme. Era del DAS, la policía secreta, y querían que yo me convirtiera en informante. Sabemos todo sobre vos. Sabemos que trabajás para el cartel, que haces entregas, que estuviste presente cuando mataron a Héctor Jaramillo. Tenemos suficiente para meterte preso por muchos años. Pero también sabemos que vos no sos como los otros, que vos no querés estar en esto, que vos querés salirte. ¿Y qué quieren de mí? Información, nombres, lugares, fechas. Todo lo que sepas sobre las operaciones de Pablo Escobar. A cambio, te damos protección, una identidad nueva, una vida lejos de todo esto. Era lo que yo había querido. Era la salida que había estado buscando. Pero también sabía lo que significaba. Significaba traicionar al cartel, traicionar a Pablo Escobar, convertirme en el sapo que todos odiaban. Significaba poner en peligro a mi familia, a Fernanda, a todos los que me importaban. Si digo que sí, ¿qué pasa con mi mamá y mi hermana? Las reubicamos también. Nueva ciudad, nuevos nombres, nueva vida. ¿Y Fernanda? Mi novia. A ella también, a todos los que quieras proteger. Me quedé callado un momento largo pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había hecho, en todo lo que todavía podía perder. Y entonces tomé la decisión más difícil de mi vida. Necesito tiempo para pensarlo. No tenés tiempo, Miguel Ángel. Pablo Escobar ya sospecha que hay otro informante. Si no actuamos rápido, vas a terminar como el calculador. Pero yo no podía decidir así, en una bodega oscura, con un arma apuntándome y un tipo del DAS presionándome. Necesitaba hablar con mi mamá, con Patricia.
con Fernanda. Necesitaba despedirme de la vida que conocía antes de destruirla para siempre. Dame una semana, solo una semana. El tipo del DAS me miró con esos ojos fríos que parecían haber visto demasiado y finalmente asintió. Una semana, ni un día más. Si no tenemos tu respuesta para entonces, te metemos preso y dejamos que el cartel se entere de dónde estás. Me soltaron en una esquina del centro de Medellín, a las 4 de la mañana, con la ropa sucia y el cuerpo adolorido de las horas que había pasado amarrado. Caminé hasta mi casa en un estado de shock, sin poder procesar todo lo que había pasado. Cuando llegué, mi mamá estaba despierta, esperándome en la sala con los ojos rojos de tanto llorar. Mijo, ¿dónde estaba? Llevo horas llamándolo. Tuve un problema, ma, pero ya pasó. Miguel Ángel, míreme a los ojos y dígame la verdad. ¿En qué está metido? Y entonces, por primera vez en meses, le dije la verdad. Le conté todo, desde el principio hasta el final, sin omitir nada, sin suavizar nada. Le conté sobre Pablo Escobar, sobre las entregas, sobre el calculador, sobre el DAS. Le conté que tenía una semana para decidir si traicionaba al cartel o si me metían preso. Mi mamá me escuchó en silencio, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, y cuando terminé, hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Me abrazó como no me había abrazado desde que era niño, con esa fuerza que solo tienen las madres, con ese amor incondicional que no pide explicaciones ni excusas. Mijo, yo siempre supe que algo andaba mal, pero no quise preguntar porque tenía miedo de la respuesta. Y ahora me doy cuenta de que debía haber preguntado antes. Debía haber estado ahí para usted cuando todavía podía ayudarlo. No es tu culpa, ma, es mía. Yo tomé las decisiones, pero yo soy su mamá. Y una mamá siempre es responsable de sus hijos, aunque ya sean adultos. Esa noche no dormimos. Nos quedamos hablando hasta que amaneció, haciendo planes, discutiendo opciones, tratando de encontrar una salida que no existía. Patricia se despertó a las 6 y se unió a la conversación. Y cuando le conté todo, reaccionó con una rabia que nunca le había visto. ¿Cómo pudiste, Miguel? ¿Cómo pudiste meternos en esto? Pati, yo nunca quise. No me importa lo que quisiste. Nos pusiste en peligro a todas. A mamá, a mí, a tu novia. ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando. Ese es el problema. Patricia se fue a su cuarto dando un portazo. Y yo me quedé con mi mamá, sintiéndome más solo que nunca. Había perdido a mi hermana. Había perdido su respeto. Había perdido su confianza. Y sabía que eso era solo el comienzo. Los siguientes días fueron un infierno. Traté de contactar a Fernanda, pero ella no contestaba mis llamadas. Fui a la panadería donde trabajaba y me dijeron que había pedido vacaciones, que no sabían cuándo iba a volver. Fui a su apartamento y la vecina me dijo que se había ido con una maleta, que no había dejado dirección. Fernanda había desaparecido y yo sabía por qué. Alguien le había contado lo que yo era, lo que había hecho. Quizás el DAS, quizás el cartel, quizás alguien que había escuchado los rumores que ya empezaban a circular por los barrios de Medellín. El repartidor de pizzas que trabajaba para Pablo Escobar. El sapo que había entregado al calculador. El hombre que tenía los días contados. Fue al 5.º día cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Miguel, soy el Limón. El patrón quiere verte. Ahora, ¿qué pasa? Vos solo vení. Y Miguel, trae tu pistola. Nunca había tenido una pistola. Nunca ya había disparado un arma en mi vida. Pero el Limón no sabía eso. Y el hecho de que me pidiera que la trajera me decía todo lo que necesitaba saber. Pablo Escobar sospechaba de mí. Y esta vez no iba a salir vivo de esa reunión. Llamé al tipo del DAS con el número que me había dado. Cambié de opinión. Acepto. ¿Estás seguro? Pablo Escobar me mandó llamar. Creo que sabe algo. ¿Dónde es la reunión? No sé todavía. El Limón me va a recoger en 1 hora. Vamos a ponerte un micrófono. Todo lo que digas, todo lo que escuches, lo vamos a grabar. Si Pablo confiesa algo, lo usamos para atraparlo. ¿Y si me mata antes de que puedan llegar? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. No les importaba si yo vivía o moría. Solo les importaba la información. Haz lo que puedas para mantenerte vivo, Miguel Ángel. Nosotros vamos a estar cerca. 1 hora después, el Limón llegó a recogerme en un carro que yo no conocía. Me miró con una expresión que no pude leer, una mezcla de preocupación y algo más que parecía tristeza. Miguel, antes de que lleguemos, necesito decirte algo. ¿Qué?
El patrón recibió información de que hay otro sapo en la organización y tu nombre salió. ¿Mi nombre? Pero yo no he hablado con nadie. Yo sé, parcero. Yo sé que vos no sos ningún sapo, pero el patrón no está tan seguro. Y cuando el patrón no está seguro de alguien, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué voy a hacer, Limón? Vas a entrar ahí y vas a convencer al patrón de que sos leal. Vas a decirle todo lo que quiera escuchar y vas a salir vivo. ¿Me entendés? Y si no me cree, el Limón se quedó callado un momento mirando la carretera. Entonces yo voy a hacer lo que pueda para que sea rápido. Llegamos a una finca que yo no conocía, diferente a todas las otras donde había estado antes. Era más pequeña, más discreta, sin los lujos de la hacienda Nápoles. Había pocos carros afuera y pocos guardias, lo que me dijo que esta era una reunión privada, no una fiesta. Entramos a una sala donde Pablo Escobar estaba sentado en un sofá, con la Kika a su lado y dos tipos más que yo no conocía. Tenía esa expresión que yo había aprendido a temer, esa calma antes de la tormenta, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Miguel Ángel, sentate. Me senté en una silla frente a él, tratando de controlar el temblor de mis manos, tratando de parecer tranquilo aunque por dentro estaba muriendo de miedo. ¿Sabes por qué te mandé llamar? No, señor, porque alguien me dijo que vos estás hablando con los tombos, que vos sos el nuevo sapo. Patrón, eso es mentira, yo nunca... ¡Cállate! El grito me hizo saltar en la silla. Pablo se levantó y empezó a caminar alrededor de mí, como un tiburón rodeando a su presa. Vos entraste a mi casa sin que nadie te viera. Vos descubriste al calculador cuando nadie más pudo. Vos siempre estás en el lugar correcto en el momento correcto. ¿No te parece raro, Miguel Ángel? ¿No te parece demasiada coincidencia? Patrón, yo solo hice lo que usted me pidió. Escuché, observé, reporté. Eso es todo. ¿Y cómo sé que no estás haciendo lo mismo con los tombos? ¿Cómo sé que no estás escuchando y observando para ellos? Sentí el micrófono que llevaba pegado al pecho, grabando cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Si Pablo decía algo incriminatorio, el DAS lo tendría. Pero si Pablo descubría el micrófono, yo estaba muerto. Patrón, míreme a los ojos. Pablo se detuvo y me miró con esa intensidad que hacía que la gente se orinara encima. Yo no soy ningún sapo. Yo no he hablado con nadie. Si alguien le dijo eso, le mintió. Quizás para protegerse a sí mismo, quizás para quitarme del camino. Pero yo soy leal a usted, patrón. Siempre lo he sido. ¿Y cómo me lo demostras? ¿Qué quiere que haga? Pablo sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre más que cualquier amenaza. Quiero que mates a alguien por mí. El mundo se detuvo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, que las paredes se cerraban a mi alrededor, que todo lo que había tratado de evitar se materializaba frente a mis ojos. ¿A quién? A tu mamá. No, no podía ser. Esto no podía estar pasando. Patrón, mi mamá no tiene nada que ver con esto. Ella no sabe nada. Yo sé. Pero si vos sos leal, si vos de verdad no sos ningún sapo, entonces no te va a costar matarla. ¿Cierto? Era una prueba imposible. Si me negaba, confirmaba sus sospechas y me mataba. Si aceptaba, tenía que matar a mi propia madre. Patrón, pídame cualquier otra cosa, lo que sea, pero no me pida eso. ¿Por qué no? ¿No sos capaz? Es mi mamá, patrón, la mujer que me parió. No puedo. Entonces no sos de los míos. Pablo sacó una pistola de su cintura y me la apuntó a la cabeza. Sentí el frío del metal contra mi frente. Sentí el olor a aceite y a pólvora. Sentí que mi vida se reducía hasta los segundos que me quedaban. Última oportunidad, Miguel Ángel. ¿Sos leal o no? Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Algo que cambió todo. Patrón, antes de que me mate, hay algo que tiene que saber. ¿Qué? El verdadero sapo no soy yo. Es la Kika. La Kika se levantó del sofá como si lo hubieran quemado. ¿Qué hijo de putas estás diciendo, malparido? Lo escuché hablando por teléfono la otra noche, en el bar. Estaba dando información sobre la Caleta del Sur, la que cayó la semana pasada. ¿No se preguntó cómo supieron los tombos exactamente dónde buscar? Era mentira. Todo era mentira. La Kika no era ningún sapo. Yo lo sabía. Pero también sabía que Pablo Escobar era paranoico, que desconfiaba de todo el mundo y que una acusación como esa iba a sembrar la duda.
Pablo bajó la pistola de mi cabeza y miró a la Kika con esos ojos que habían condenado a muerte a cientos de personas. ¿Es verdad lo que dice? Patrón, este hijo de puta está mintiendo. Yo nunca... ¿Por qué mentiría? Si está a punto de morir, ¿para qué inventarse algo así? Porque quiere salvarse. Porque es el verdadero sapo y quiere desviar la atención. O quizás vos sos el sapo y él te descubrió. La situación se había volteado. Ahora era la Kika el que estaba en la mira, el que tenía que defenderse, el que tenía que demostrar su lealtad. Y yo había ganado unos segundos, unos minutos, quizás unas horas. Limón, llévate a la Kika a la otra sala. Voy a hablar con él después. Sí, patrón. El Limón agarró a la Kika del brazo y lo arrastró hacia la puerta. La Kika me miró con unos ojos llenos de odio, de rabia, de promesas, de venganza. Esto no se queda así, Miguel Ángel. Te voy a matar, ¿me oís? Te voy a matar. Cuando se fueron, Pablo se sentó de nuevo en el sofá y me miró con una expresión que no pude leer. Vos sos más berraco de lo que pensé, parcero. Solo dije la verdad, patrón. ¿La verdad? Vos y yo sabemos que eso no fue la verdad. Fue una jugada muy inteligente. Me quedé helado. Pablo sabía que había mentido. Sabía que había acusado a la Kika falsamente. Y aún así, no me la había matado. Pero me gusta. Miguel Ángel, me gusta que tengas huevos para hacer algo así. Me gusta que seas capaz de sacrificar a otro para salvarte. Eso me dice que vos sí sos de los míos. Patrón, yo... Cállate. Todavía no he terminado. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. La Kika no es ningún sapo. Yo lo sé. Vos lo sabés. Pero ahora él va a tener que demostrar su lealtad, igual que vos tuviste que demostrar la tuya. Y cuando lo haga, va a volver por vos. Va a querer venganza. ¿Y qué hago? Lo matás primero. Era otra prueba, otra línea que cruzar, otra parte de mi alma que vender. Patrón, yo nunca he matado a nadie. Siempre hay una primera vez, parcero. Y si no lo haces vos, él te va a matar a vos. Y después va a matar a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a todos los que te importan. Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. Pablo Escobar me estaba dando una opción que no era opción. Matar o morir, convertirme en asesino o dejar que mataran a todos los que amaba. Tenés hasta mañana para decidir. Limón te va a llevar a tu casa. ¿Y Miguel Ángel? Sí, patrón. Si intentás huir, si intentás contactar a los tombos, si intentás cualquier cosa que no sea lo que te estoy pidiendo, voy a matar a tu familia delante de tus ojos antes de matarte a vos. ¿Entendido? Entendido, patrón. El Limón me llevó de vuelta a Medellín en silencio. No dijo nada durante todo el camino, pero yo podía sentir su tensión, su preocupación, su miedo. Cuando llegamos a mi barrio, antes de que me bajara del carro, me agarró del brazo. Miguel, escúchame bien. Lo que hiciste ahí adentro fue muy arriesgado. La Kika es peligroso, más peligroso de lo que vos te imaginas. Y ahora te tiene en la mira. ¿Qué voy a hacer, Limón? Lo que el patrón te dijo. Lo matás o te mata. No hay otra opción. Pero yo no soy un asesino. Todos somos asesinos. Parcero. Solo que algunos todavía no lo saben. Me bajé del carro y caminé hacia mi edificio con las piernas temblando. El micrófono seguía grabando, seguía transmitiendo, pero yo ya no pensaba en el DAS, ya no pensaba en la información, ya no pensaba en nada que no fuera sobrevivir las próximas 24 horas. Cuando entré al apartamento, mi mamá y Patricia estaban sentadas en la sala, esperándome. Tenían maletas a sus pies, documentos en las manos y expresiones de terror en las caras. Mijo, vinieron unos hombres. Dijeron que teníamos que irnos, que usted había hecho un trato con ellos, el DAS. Habían venido a sacar a mi familia antes de que fuera demasiado tarde. ¿Dónde los van a llevar? No nos dijeron, solo que era seguro, que usted iba a encontrarnos después. Me acerqué a mi mamá y la abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Olía a jabón de rosas, el mismo jabón que había usado toda mi vida, el mismo olor que asociaba con seguridad. Con hogar con amor. Ma, perdóneme, por todo, por meterlas en esto, por mentirles, por destruir nuestra familia. Mijo, usted no destruyó nada, usted hizo lo que pudo con lo que tenía, y ahora va a hacer lo que tiene que hacer para salir de esto. No sé si puedo, ma. Sí puede. Usted es mi hijo, y mi hijo puede con todo.
Patricia se acercó y me abrazó también. Y por un momento fuimos de nuevo la familia que habíamos sido antes de todo esto, antes de la hacienda Nápoles, antes de Pablo Escobar, antes de que yo me convirtiera en alguien que no reconocía. Hermano, cuídese y vuelva por nosotras. Lo prometo, Patty. Lo prometo. Se fueron con los hombres del Daesh a las 3 de la mañana, en un carro sin placas que desapareció en la oscuridad. Yo me quedé en el apartamento vacío, mirando las paredes que habían sido mi hogar durante años, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y de todo lo que todavía podía perder. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era el Limón. Miguel, la Kika escapó. Mató a 2 de los muchachos que lo estaban vigilando y huyó. El patrón está furioso. ¿Dónde está ahora? No sabemos. Pero Miguel, él sabe dónde vivís. Él sabe dónde trabaja tu novia. Él sabe todo sobre vos. El corazón se me detuvo. Fernanda. Había desaparecido, sí, pero ¿y si la Kika la encontraba antes que yo? Limón, necesito encontrar a Fernanda. Necesito protegerla. Miguel, ahora mismo la única persona que necesita protección sos vos. La Kika va a venir por vos primero. Sos vos el que lo acusó. No me importa, necesito encontrarla. Entonces búscala. Pero hacelo rápido porque la Kika también la está buscando. Y él tiene más gente, más recursos, más razones para encontrarla. Colgué el teléfono y salí corriendo del apartamento. No tenía carro, no tenía arma, no tenía nada más que la desesperación que me empujaba hacia adelante. Tomé un bus hacia Laureles, hacia el barrio donde Fernanda había vivido, donde habíamos caminado juntos tantas veces, donde habíamos soñado con un futuro que ya no existía. Llegué a su edificio a las 7 de la mañana. Toqué la puerta de su apartamento, pero nadie contestó. Toqué la puerta de la vecina, la misma que me había dicho que Fernanda se había ido. Señora, por favor, necesito saber dónde está Fernanda. Es urgente. Ya le dije, joven. Ella se fue. No dejó dirección. No dijo nada. No mencionó a nadie, ningún lugar. La vecina me miró con desconfianza, pero algo en mi expresión debe haberla convencido de que esto era serio. Mencionó algo sobre su abuela, que iba a ir a cuidarla porque estaba enferma. ¿Dónde vive la abuela? En Envigado, en el barrio La Paz. Pero no sé la dirección exacta. Envigado, el barrio de Pablo Escobar, el lugar más peligroso de Colombia para alguien que estaba huyendo del cartel. Tomé otro bus hacia Envigado, rezando para llegar antes que la Kika, rezando para encontrar a Fernanda viva, rezando para que todo esto terminara de alguna forma que no fuera con más sangre. Llegué al barrio La Paz, y a las 9 de la mañana. Era un barrio humilde con casas pequeñas y calles estrechas, el tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo y donde un extraño como yo llamaba la atención inmediatamente. Empecé a preguntar por la abuela de Fernanda, describiendo a Fernanda, preguntando si alguien la había visto. La mayoría de la gente me miraba con desconfianza y no decía nada, pero finalmente encontré a una señora mayor que parecía conocerla. ¿La nieta de doña Rosario? Sí, la vi de llegar hace unos días. Está en la casa de la esquina, la de la puerta azul. Corrí hacia la casa que me había indicado y toqué la puerta con desesperación. Pasaron unos segundos eternos antes de que alguien abriera. Era Fernanda. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado y una expresión de terror que se convirtió en sorpresa cuando me vio. Miguel, ¿qué haces acá? Fernanda, tenés que venir conmigo, ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Hay gente que te está buscando, gente peligrosa. Tenemos que irnos antes de que te encuentren. Miguel, no entiendo qué está pasando. No tuve tiempo de explicarle. En ese momento, un carro negro dobló la esquina y se estacionó frente a la casa. Del carro se bajaron 3 tipos, y uno de ellos era la Kika. ¡Adentro, rápido! Empujé a Fernanda hacia adentro de la casa y cerré la puerta. Adentro había una señora mayor, probablemente la abuela, que nos miraba con confusión y da miedo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos hombres? Señora, ¿tiene otra salida? ¿Una puerta trasera? Sí, por la cocina. Da al patio del vecino. Fernanda, lleva a tu abuela por ahí. Salí de la casa y corré. No mires atrás. ¿Y vos? Yo los voy a distraer. Miguel, no. No te voy a dejar. Fernanda, por favor. Hacelo por mí. Hacelo por tu abuela. Salí de acá. Afuera la Kika empezó a golpear la puerta con fuerza. Miguel Ángel, sé que estás ahí. Abrí la puerta o la...
tumbo. No quiero que me Miré a olvides. Fernanda una última vez, tratando de memorizar su cara, sus ojos, su sonrisa, tratando de guardar en mi memoria todo lo que ella significaba para mí, todo lo que habíamos tenido, todo lo que podríamos haber sido. Te quiero, Fernanda. Siempre Apúrate, te mamá, quise. no tenemos tiempo. Miguel, Ay, Dios mío, andate, estoy asustada. ahora. No te preocupes, Fernanda yo te tomó a su cuido. abuela del brazo y corrió hacia la cocina. Yo me quedé en la sala, esperando, mientras la Kika seguía golpeando la puerta. Finalmente, la puerta cedió. La Kika entró con una pistola en la mano y una sonrisa de triunfo en la cara. Detrás de él venían los otros dos tipos, también armados, también sonriendo. Miguel Ángel, el repartidor de pizzas, el sapo que me acusó falsamente. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento? La Kika, esto es entre vos y yo. Deja ir a la mujer. ¿Cuál mujer? ¿La que acaba de salir por la puerta de atrás? El corazón se me detuvo. Sabía que Fernanda había escapado. Mis muchachos ya la están buscando. La van a encontrar. Y cuando lo hagan, la voy a matar delante de tus ojos. Igual que el patrón quería que vos mataras a tu mamá. Por favor, la Kika. Ellas no tienen nada que ver con esto. Todos tienen que ver con esto, Miguel Ángel. Todos los que te importan van a pagar por lo que hiciste. Levantó la pistola y me apuntó al pecho. Yo cerré los ojos, esperando el disparo, esperando el final. Pero el disparo no vino. En su lugar escuché sirenas. Muchas sirenas, acercándose rápidamente. Mírenla. Kika miró hacia la ventana con expresión de pánico. ¡Mierda! Los tombos. El DAS. Habían estado siguiéndome todo el tiempo. Habían escuchado todo a través del micrófono. Y ahora estaban aquí. ¡Vámonos! ¡Ahora! La Kika y sus hombres corrieron hacia la puerta trasera, la misma por donde habían salido Fernanda y su abuela. Yo me quedé en la sala, paralizado, sin saber qué hacer. Afuera, los carros del DAS se estacionaron frente a la casa. Hombres armados bajaron y rodearon el edificio. Escuché disparos en la parte de atrás. Gritos, más disparos. Y entonces, silencio. El tipo del DAS, el mismo que me había reclutado en la bodega, entró hacia la casa con una pistola en la mano. ¿Estás bien? ¿Fernanda? ¿Dónde está Fernanda? La encontramos. Está a salvo. Su abuela también. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en una silla. Estaba vivo. Fernanda estaba viva. Mi mamá y Patricia estaban a salvo. Había sobrevivido. Y la Kika, muerto, junto con sus hombres. Intentaron huir y mis muchachos los bajaron. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido alegría. Pero lo único que sentía era vacío. Un vacío enorme que me tragaba desde adentro. ¿Qué pasa ahora? Ahora cumplimos nuestra parte del trato. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Para vos y para todos los que quieras proteger. ¿Y Pablo Escobar? Eso ya no es tu problema, Miguel Ángel. Vos hiciste tu parte. Ahora nosotros hacemos la nuestra. Me sacaron de la casa en un carro blindado, con las ventanas oscuras para que nadie pudiera verme. Mientras nos alejábamos de Envigado, miré por la ventana hacia las calles que había conocido toda mi vida, hacia la ciudad que había sido mi hogar, hacia todo lo que estaba dejando atrás, Medellín, la ciudad que me había visto nacer, crecer, enamorarme, la ciudad que me había convertido en un criminal, en un informante, en alguien que ya no reconocía, la ciudad que ahora tenía que abandonar para siempre. El carro se detuvo en un aeropuerto privado en las afueras de la ciudad. Ahí me esperaba Fernanda, con su abuela, con mi mamá, con Patricia, todos con maletas, todos con expresiones de miedo y esperanza mezclados. Fernanda corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Pensé que te habían matado, casi, pero estoy aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Nos vamos, lejos de acá, a empezar de nuevo. ¿Juntos? Si vos querés. Fernanda me miró con esos ojos verdes que me habían enamorado desde el primer momento y sonrió. Claro que quiero, Miguel Ángel. Siempre quise. Subimos al avión, un avión pequeño que el DAS había conseguido para sacarnos del país. Mi mamá se sentó a mi lado y me tomó la mano. Mijo, ¿a dónde vamos? No sé, ma, pero va a ser lejos de acá, lejos de todo. ¿Y vamos a estar bien? Miré por la ventana del avión mientras despegábamos. Abajo, Medellín se hacía cada vez más pequeña, cada vez más lejana, cada vez más irreal. No sé, ma, pero vamos a intentarlo. El avión se elevó sobre las montañas de Antioquia, dejando atrás todo lo que yo había conocido.
todo lo que yo había sido. Adelante solo había incertidumbre, miedo y la pequeña esperanza de que quizás, solo quizás, podía empezar de nuevo. Pero mientras volábamos hacia un destino desconocido, el piloto recibió una transmisión por radio. Lo vi ponerse pálido, lo vi voltearse hacia nosotros con una expresión de terror. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Pablo Escobar acaba de enterarse de que escapaste. Puso precio a tu cabeza, 100 millones de pesos por ti. Vivo o muerto, 100 millones de pesos. Una fortuna, suficiente para que cualquiera me traicionara, para que cualquiera me vendiera, para que cualquiera me matara. ¿Qué hacemos? El piloto miró hacia adelante, hacia las nubes que nos rodeaban, hacia el horizonte desconocido. Cambio de planes. No podemos ir al destino original. Van a estar esperándonos. Entonces, ¿a dónde? Hay una pista de aterrizaje en la frontera. Podemos llegar ahí en 2 horas. Pero después de eso, están solos. Miré a Fernanda, a mi mamá, a Patricia. Todas me miraban con expresiones de terror, esperando que yo dijera algo, que yo hiciera algo, que yo las salvara. Pero yo no sabía cómo salvarlas. No sabía cómo salvarme a mí mismo. Lo único que sabía era que Pablo Escobar no iba a parar hasta encontrarme, hasta matarme, hasta destruir todo lo que me importaba. El avión siguió volando hacia la frontera, hacia un destino incierto, hacia un futuro que no podía ver. Abajo Colombia se extendía como un mapa de todo lo que había perdido y de todo lo que todavía podía perder. Y mientras miraba por la ventana, mientras sentía la mano de Fernanda en la mía y escuchaba los sollozos de mi mamá, solo podía pensar en una cosa. El motor del avión tosió. 1 vez, 2 veces. El piloto maldijo en voz baja y empezó a revisar los controles. ¿Qué pasa ahora? Problemas con el combustible. Alguien saboteó el tanque. Afuera las montañas se acercaban. El avión empezó a descender. ¿Podemos llegar a la frontera? El piloto me miró con una expresión que me dijo todo lo que necesitaba saber. No. El avión siguió bajando. Las montañas siguieron acercándose. Y yo, Miguel Ángel Restrepo, el repartidor de pizzas que había entrado por error a la casa de Pablo Escobar, solo pude apretar la mano de Fernanda y esperar.